presidente del Consejo de la Magistratura, doctor Enrique Riera Escudero, excelentísimos miembros del Consejo de la Magistratura, distinguidos profesores, integrantes del Tribunal de Honor, respetable público presente. De que nada, muchas gracias por la participación. Voy a tratar de enfocar algunos puntos que de repente ya son repetitivos, pero que sí es importante igual decir, y empezamos con la aplicación correcta de la justicia. Debemos ser fuertes y tener el coraje suficiente para aplicar la justicia, sea de donde venga, y sobre todo que la justicia sea aplicada en tiempo y forma, conforme lo establecen las normas procesales, respetando la Constitución Nacional, las leyes y sus reglamentaciones, como asimismo las acordadas y demás reglamentos. A los efectos de tener una justicia pronta, firme, como diría también barata, tendríamos que tratar de implementar el sistema Judisot, que solamente funciona en algunas partes del territorio nacional. Este sistema es un sistema informático que hace que ya tengamos un esqueleto de todo tipo de providencias y resoluciones de mero trámite, que lo que hacen o harían en el caso específico es alivianar el peso a los funcionarios menores, no al juez, pero sí a los funcionarios menores, quienes son realmente los que hacen que la justicia sea pronta, porque son los que se encargan de hacer las providencias de mero trámites, de realizar las providencias, las resoluciones, una ida acuse de rebeldía, una declaratoria de dedos, no necesitan un análisis muy profundo del magistrado, nada más que simplemente observar si se encuentran las documentaciones pertinentes y si está todo conforme a derecho. También tendremos que activar en forma más constante la capacitación continua de los magistrados, empezando desde el techo hasta abajo. Que todos tengamos la posibilidad y la capacidad para que podamos ir avanzando en nuestro conocimiento, primero de adentro y luego de afuera. Que estos cursos que han organizado por la Corte Suprema de Justicia, con acuerdos, ya sea con la Escuela Judicial a través de convenios o con las universidades, sean estas privadas o mejor si son nacionales, pero pueden ser tanto nacionales como privadas, tanto que la enseñanza siempre es buena, sea de donde venga. Otro punto que siempre es importante es la creación de más juzgados. Tenemos orfandad de juzgados, principalmente en el fuero penal. Los tribunales de sentencias están abarrotados. No hay más tiempo. Estos señores que ejercen la función de jueces penales se ven en figurillas, porque en algunos casos realizan juicios orales a la mañana, a la tarde, y en fin, por poco ya no hacen a la noche. A mí me tocó ser juez penal de sentencia en la ciudad de Coronel Oviedo. Nosotros en aquel entonces nos trasladábamos a Caguazú, a San Pedro y en Oviedo, y teníamos que estar, señores. Nos íbamos con la camioneta ciertamente del Poder Judicial, nos levantábamos a las 4 de la mañana, nos íbamos, muchas veces volvíamos a las 11, las 12 de la noche, cansados, y al día siguiente teníamos que estar retomando nuevamente con otros juicios orales. Y hoy por hoy la ciudad de Caguazú, por dar un ejemplo, apenas está con 4 jueces de sentencia. Algunos fuimos trasladados, como el caso en particular, concursé otro cargo y gracias a Dios estoy hoy por hoy como juez civil de Capiatá. Otros vinieron a la capital como jueces penales, otros ascendieron. En fin, también hubo el desdoblamiento de la circunscripción, los jueces de San Pedro ya están en San Pedro, lo que hace que necesariamente debemos crear más juzgados penales de sentencia en todo el país. Solamente di un ejemplo, lo que es el Tribunal de Caguazú. También debemos fomentar las reformas necesarias acorde a los últimos tiempos y acorde a las exigencias actuales. Tratar de alivianar el estrado judicial, alivianar dando o creando con carácter de fuerza obligatoria la oficina de mediación. Tenemos una oficina de mediación que son los mediadores los que solucionan los conflictos, siempre respetando la voluntad de las partes. También está la conciliación.
que es otro mecanismo de solucionar conflictos, siempre respetando la voluntad de las partes, pero es donde el mediador puede opinar y puede decir cuál o tal sería la solución, pero siempre con la salvedad de que son las partes los que resuelven si hacen o no hacen lo que el mediador les sugiere. También estamos hablando constantemente del tema de las horas de trabajo del funcionario judicial. Estoy de acuerdo, señores, que el funcionario judicial trabaje 8 horas, porque nosotros los jueces somos jueces toda la hora, no solamente de 7 a 1 de la tarde, somos jueces de la República de Paraguay hasta que la Corte o el jurado diga lo contrario, o hasta que Dios diga lo contrario, porque es cuando ya partimos de esta tierra. Pero con la salvedad de que la implementación de 8 horas de salario diarias de trabajo debe ser con una mejora salarial. No podemos nosotros imponer el trabajo a 8 horas con el mismo salario que tienen hoy nuestros funcionarios. Debemos buscar la forma más correcta. Para mí es sentido común. Si hoy trabajamos 6 horas, ganamos 1 millón, dividimos 6 y sacamos el promedio exacto de cuánto es lo que ganamos por hora. Consecuentemente, si sumamos 2 horas más, sumamos más el equivalente a 2 horas. Es matemática pura, como se diría. Ver la capacitación, como ya lo dije, de todos los funcionarios. Pero no basta la capacitación sola, debemos ver también las oficinas. Tenemos juzgados, y voy a dar un ejemplo, a pesar de que no hay que darse como ejemplo, el juzgado de Capiatá. Nosotros tenemos el juzgado de Capiatá en un local que estamos todos apretados, ahora se está construyendo, vamos a ver cómo se construye, pero no con la adecuación como lo están haciendo los otros juzgados. Tenemos ya sí un local propio, con título cedido por la Municipalidad de Capiatá, pero hasta hoy todavía no tenemos, ni siquiera parece perspectiva de que se cree o se construya, mejor dicho, el Tribunal de Capiatá. El juzgado de la niñez y la adolescencia trabaja a 2 cuadras, a 3 cuadras de donde tiene la mayor parte de concentración los demás juzgados. La oficina de recursos humanos está fuera del juzgado, está enfrente. La oficina de mediación está al otro lado de la calle. Entonces son estas situaciones que con la construcción del local seguramente vamos a implementar que sea todo en un solo lugar. Y yendo un poquitito más lejos, y a lo mejor lo que digo sonará como un retroceso, pero yo soy del criterio de que debemos nuevamente centralizar los juzgados. Por decir, la circunscripción de Central o de la capital, nosotros tenemos juzgados en Luque, Limpio, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Capiatá, Lambaré, y dentro, haciendo un círculo, estos no están a más de 20 kilómetros uno de otro. Sin embargo, los colegas pasilleros, para trasladarse de un lugar a otro, tardan aproximadamente 1 hora a 1 hora y media de acuerdo al horario que le toque, lo que le dificulta totalmente trasladarse a una audiencia. Si tiene una audiencia en Luque a las 8 de la mañana y tiene otra audiencia en Lambaré a las 10 de la mañana, imposible que lleguen. Por eso digo, sostengo y creo que si de llegar a la Corte, trataré con los resortes procesales pertinentes, primeramente de convencer a mis colegas, a la ciudadanía, y también involucrar al Ministerio Público y al Ministerio de la Defensa Pública, para volver, por eso dije retroceso, para volver como era antes, en un solo lugar que funcione todo. Buscar un predio similar a lo que es la Universidad Nacional de Asunción, donde todo se concentre en el mismo lugar. Eso ayudaría a los colegas. Si trabajamos hasta las 3 de la tarde, el colega sabe que se va a un lugar a las 7 de la mañana y a las 3, 3 y media ya va a estar en su oficina y a partir de ahí estaría atendiendo a sus clientes. Sonaría como un retroceso, como dije, pero sería la forma más elegante, respetando sí la circunscripción. El juez de Capiatá sigue atendiendo solamente las cosas de Capiatá, el de Luque y así sucesivamente.
También la capacidad intelectiva. Como dije, debemos siempre insistir en la formación del magistrado y de los operadores de la justicia. Con cursos, debemos insistir con los cursos. Debemos respetar los plazos. Siempre. La justicia es justicia cuando llega en tiempo y forma. La justicia que llega fuera de tiempo ya no es justicia. El juez debe tener coraje en sus decisiones. No debemos temer. Recuerdo yo cuando juré la primera vez con el hoy ya fallecido, el doctor Carlos Fernández Gadea, me dijo, o nos dijo, mejor dicho, señores, ustedes hoy responden a una cantidad inferior. El doctor Lescano también estuvo en ese momento. Perdón, me equivoqué del nombre, el doctor Fernández, perdón. También estuvo en ese momento y bueno, recuerdo que había dicho el doctor Fernández Gadea, ustedes van a formar parte de una pequeña parte, esa pena brugada, perdón doctor. Había dicho en aquel, ustedes van a formar una parte inferior de la ciudadanía y no deben de temblar cuando van a poner su firma en sus resoluciones. Lo único que tienen que tener es la certeza de que lo que estás haciendo se ajusta conforme a derecho y su conciencia le dice que está bien. Con esto quiero terminar mi exposición. Me gustaría hablar de muchas cosas más, pero lastimosamente estamos limitados y, señores, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, doctor. En su caso particular, como usted sabrá, no ha recibido denuncias formales por los canales institucionales, pero sí tenemos algunas publicaciones que nos parece razonable que las aclare convenientemente. Una publicación de un medio de difusión masiva de fecha 30 de noviembre del 2008 titula Justicia Irresponsable. En ella se hace mención de un incendio de un edificio de la Galería Esperanza en Ciudad del Este, que ardió en forma incontrolable, y luego, como consecuencia de ello, obviamente la Municipalidad de Ciudad del Este decidió tomar medidas y clausuró los edificios que no tenían en condiciones sus instalaciones. Dice la crónica, y se la leo textualmente, llamativamente, casi en el mismo momento en que el shopping Americana, que es un segundo shopping, estaba ardiendo ante las reiteradas escenas de pánico colectivo, se conocía la orden del juez Manuel Gerardo Seifeldin Stanley, magistrado de primera instancia de lo civil y comercial de Ciudad del Este, quien decidió dejar sin efecto la decisión municipal. El juez justificó su disposición con el derecho al trabajo, que los empresarios tienen derecho a seguir trabajando, aunque sea en condiciones de explotación e insalubridad de los empleados, aunque violen tantas leyes básicas de seguridad ciudadana, aunque expongan en grave riesgo la vida de centenares de personas. Irresponsable es el calificativo más suave que se le puede dar a este tipo de medida judicial. Nos gustaría escuchar su versión sobre esto, doctor. Sí, doctor, efectivamente estamos hablando del 2008, no tengo ya tanto en la memoria, pero no fueron esos los argumentos que en su momento yo esgrimí. Sí recuerdo que hablé de la garantía al trabajo y era porque el juzgado de falta había cerrado temporalmente y ya se habían presentado todas las documentaciones en el shopping en cuestión y el juzgado de falta no reabría. Consecuentemente, a través de un amparo presentaron y por ello hemos verificado y pedido informe a los bomberos, quienes dijeron que estaba todo correcto y a partir de ahí se ordenó la apertura de dicho local. Ok, muchas gracias, doctor. Tenemos otra publicación que es del 24 de octubre del 2010, que se titula Solicitarán una aclaración de mandato en Nazaret. En esa oportunidad aparece usted en una fotografía hablando a los dirigentes de la cooperativa Nazaret, a la cual retornó por orden judicial después de haber sido expulsado 11 años atrás. Seifeldin, quien es abogado y actual juez en lo civil y comercial de Ciudad del Este, anunció que hará la consulta tanto a la justicia como al Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOP, para aclarar la incompatibilidad que esto le podría generar en el cargo
pues en la ley se establece que solo debe dedicarse exclusivamente a su función, salvo la docencia o la investigación parcial, como establece la Constitución Nacional. También tiene pendiente de aclaración si su condición de asumir de magistrado le permitiría asumir el cargo en una cooperativa. El cuestionamiento, doctor, es preguntarle si esto es cierto y qué pasó después, ¿verdad? Efectivamente es cierto. En una asamblea de la cooperativa Nazaret hemos sido excluidos 3 consejeros en su momento, aclarando que cuando eso todavía no era magistrado judicial, era abogado de la matrícula. Luego de 11 años de reclamar judicialmente, por fin se hizo justicia, en el cual un juzgado ordenó la restitución, específicamente el 7º turno, porque se fue a la Cámara, a la Corte, hizo todo su recorrido, ese expediente, y tardó 11 años en volver. Y como yo ya era magistrado, no podía asumir sin tener la certeza si podía o no. Consecuentemente, pedí el permiso y la aclaración pertinente tanto a la Corte, a la Contraloría y al INCOS si podía o no. No asumí porque no tuve respuesta durante ese ejercicio, por lo que presenté una nota pidiendo permiso, diciendo que una vez que tenga la respuesta, eventualmente tomaría posesión del cargo si fuese lo correcto. ¿Y la respuesta nunca llegó? Hasta hoy no, señor presidente. Bueno, muchas gracias, doctor. Otras publicaciones del 27 de enero y luego de hoy, 17 de febrero, habla de lo siguiente. Dice, el juez falló contra un muerto. El juez de Capiatá, Manuel Seifeldín Stanley, quien está concursando para ser ministro de la Corte, llevó a cabo un juicio en el que le notificó a un muerto y ordenó su rebeldía, y no conforme con eso, falló contra la persona que murió en el año 2000. 2 jueces dictan órdenes contradictorias. El litigio por un inmueble ubicado en el kilómetro 22 de la ciudad de Mingaguazú entró en una etapa en la que 2 jueces dieron órdenes contradictorias y se desató una crisis entre las partes. El juicio se inició contra el señor Duarte 13 años después de su fallecimiento, y el juez Seifeldín falló contra un muerto y le otorgó el inmueble a Sarubi Flores. El caso, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que usted ubica perfectamente el caso, habrá leído la publicación y creo que corresponde que aclare este punto, doctor. ¿Cómo no, señor presidente y los presentes? Efectivamente, he sacado una sentencia dentro del juicio Enrique Sarubi Flores contra Francisco Duarte sobre cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública, año 2013, número 361, folio 69, SD número 259 del 17 de julio de 2014. Efectivamente lo saqué teniendo en cuenta de que las partes en ningún momento han manifestado de que el demandado estaba muerto, ni el actor, ni mucho menos la señora que fuese cónyuge del mismo. Consecuentemente el juzgado no tiene las herramientas como para estar pidiendo informe o procesalmente luego no procede que yo pida informe al registro civil de las personas si los demandados que no contestan una demanda están muertos o no. En base a eso y ante el allanamiento expreso, y si me permiten leo una parte de mi resolución, el artículo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 383 del Código Procesal Civil en concordancia con el artículo 18, inciso F, del mismo cuerpo legal y a fin de evitar nulidades posteriores del estado de estos autos, dispuse se haga saber a la cónyuge del demandado. Cuando estaba redactando la sentencia me doy cuenta que en el contrato figura que el demandado es casado, y entonces a los efectos de trabar la litis correctamente dispongo del traslado a la misma. La misma se presenta y se allana la demanda. En ningún momento comunica al juzgado de que su marido había fallecido. Se parte de la buena fe en el juicio, y lo que no existe en el expediente no existe en el mundo jurídico. Muchas gracias, doctor. Yo le recomendaría o le rogaría que agregue ese fallo al su legajo para que conste en él y esté como parte de su descargo. Pregunta del Tribunal de Honor. Con frecuencia vemos querellas por delitos contra el honor dirigidos contra el medio que ha efectuado una publicación. ¿Cuál es la mecánica judicial de determinación de responsabilidad por publicaciones periodísticas? Y en los casos que firma el director es el responsable de esas publicaciones. De lo contrario es el editor. Muchas gracias, doctor. Pregunta del público. ¿Su propuesta de centralización de los juzgados no afecta al derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos?
Al contrario, yo creo que daría puerta más fácil, porque los que asisten realmente a los estrados judiciales son los abogados, no las partes. Muy pocos son, solamente cuando tienen audiencia son los que vienen. Y haríamos, como dije, daríamos la posibilidad de que los abogados puedan atender todos sus expedientes, y lo que se haría es facilitar, porque cuando yo hablo de un predio adecuado también hablo de estacionamientos y de que todo se concentre en un solo lugar. Muchas gracias, doctor Manuel Gerardo Seifeldin Stanley, por haber participado, por su presencia. Usted, como le dije al principio, no tiene denuncias formales ingresadas por los canales institucionales, más que las publicaciones que leí, las preguntas que le hizo el público y el Tribunal de Honor. Agradecemos muchísimo su participación, como hacemos siempre, le deseamos el mejor de los éxitos y lo despedimos con un caluroso aplauso.